Aleluya. Listos, iglesia, para entrar a la palabra del Señor en esta noche. Para mí es un gozo siempre poder estar en este lugar, con la misma responsabilidad de que cada palabra que salga de nuestra boca, somos los primeros en tener que aplicarla a nuestra vida, vivirla, practicarla, llevarla en nosotros mismos. Amén. Y a lo largo de estos últimos servicios hemos estado escuchando la semana pasada del pastor Chuy Cervantes una palabra, un maestro que es, ¿verdad?, acerca del perdón. No hace mucho yo compartí acerca del ministerio de la reconciliación, y al pensar en estos mensajes, en estos temas, puedo darme cuenta que es algo que la iglesia está necesitando en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos de lo que estamos viviendo, esta vida de la práctica del perdón hacia los que nos rodean, hacia los que intencional o no intencionalmente ocasionan algo en nosotros y tocan fibras sensibles en nuestra vida y traen algún tipo de daño o un tipo de herida a nosotros. Me quedé impresionante. ¿Cuántos millones eran, Chuy? 4,320 millones. La deuda que ese hombre le perdonó a ese siervo, ¿verdad? Y que el otro no le quiso perdonar 9,000 pesos. Y yo dije, bueno, él es matemático, bueno, saca números como si nada, ¿verdad? Y uno que, bueno, usted me entiende, ¿no? Pero pensar en ese abismo de cómo la gracia de Dios sobreabundó para este hombre en una deuda que era impagable, y cómo esa falta de gracia hacia los demás desde nosotros mismos, pues no es suficiente para ver que ese abismo es enorme entre una deuda y otra. Y me puse a leer un poco, a investigar un poco, y lo primero que me di cuenta es que el Señor nos enseña acerca de esto. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 6, cuando les da este modelo de oración a los discípulos, el Padre Nuestro que todos conocemos, ¿verdad? Y que alguna manera u otra pues llevamos a cabo en nuestras oraciones. Llega al verso 12 y dice la palabra de la Reina Valera: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué usa la palabra deuda? Hay varias traducciones, otras hablan nuestras ofensas, otras hablan nuestros pecados. Y leyendo un poco, investigando un poco, en el griego la palabra pecado se expresa como deuda. ¿Qué es lo que primero nos perdona Dios a nosotros? Nuestros pecados. Y Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre, a decirle: Padre, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Y continúa Jesús dejándonos saber y que entendamos que nosotros también somos deudores hacia alguien más. Y dice luego: así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que pecan contra nosotros. Esa palabra pecado, expresado en el griego, como le digo, es deuda, pero si lo trasladamos a nuestro lenguaje, es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que llega a poner una distancia entre nosotros y Dios. Eso que nos impide acercarnos de lleno y tan confiadamente a Dios, que se pone delante de nosotros como una pared, y no podemos acercarnos hasta que volteamos y pedimos este perdón. Pero nuevamente necesitamos ser capaces de poder expresar este mismo perdón hacia los demás. Todos queremos ser perdonados, ¿cierto? Si nos equivocamos muchas veces, queremos ser perdonados incluso sin pedir perdón.
Esa es nuestra naturaleza. Todos tenemos la necesidad de ser perdonados. Primero por parte de Dios, por esa naturaleza pecaminosa que entró a través de Adán a este mundo y que nos separó de Dios. Sin embargo, ¿a cuánto nos cuesta pedir ese perdón cuando nosotros nos equivocamos? Es tan difícil y duele. En realidad duele perdonar. ¿Por qué? Porque se anteponen delante nuestro todas las emociones y sentimientos que este ser experimenta cuando alguien hace algo en contra de nosotros o que termina lastimándonos. Todos deseamos ser perdonados, pero ¿cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? Porque hay una ofensa, una herida, porque alguien nos defraudó o nos dañó. Y en este modelo de oración que Jesús le dice a sus discípulos, les deja saber que es necesario tanto pedir perdón como perdonar. En Mateo capítulo 6, 14 y 15, un poquito más adelante, dice la palabra: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si te niegas. Cuando usted y yo nos negamos a algo es porque teníamos la opción, ¿verdad? Y tuvimos una decisión delante que tomamos. Una decisión de decir, ¿sabes qué? No perdono y punto. Y va a decir, bueno, es que ustedes desde allá arriba están duro y dale con que perdonemos, duro y dale con que dejemos ir. Pero ustedes no experimentan las cosas que nosotros experimentamos. Déjenme le digo una cosa. Hace tiempo cuando toqué un punto de manera diferente acerca del perdón, mi hermano gemelo Eric estaba aquí. Y cuando se terminó la reunión, alguien en el lobby lo alcanzó y le dijo, hermano, ¿lo perdono? Y mi hermano se sacó de onda. Años y años y años y años y años pasados, esa persona había escuchado a mi hermano, bueno, según esa persona era mi hermano, ¿verdad? Había escuchado a mi hermano decir algo en una plática con otros jóvenes que lastimó a esa persona, que la ofendió a esa persona. Le hablo más de 20 años fácil. Y cuando escuchó ese mensaje, se encontró a mi hermano Eric en el lobby y le dijo, lo perdono. Y mi hermano, chirrión, ¿pero por qué? ¿Qué le hice o qué? Mi hermano no tiene filtros. Es algo que no sé si agradecerle o decirle que tome cuidado, ¿verdad? Pero dijo, ¿y por qué? Y ya le confesó que hace años había dicho algo. Pero le hablo más de 20 años. Y cuando me está contando mi hermano, lo primero que me dio honestamente fue risa. Porque estoy viendo a mi hermano contándome esto en la manera que él es. Y pues me causó gracia. Pero le dijo una cosa, mi hermano, a esa persona. Le dijo, ¿y cómo sabe que fui yo? Y no fue mi hermano. Y esa persona, ¿sabe qué le contestó? No, el pastor no fue. Y mi hermano, en el ir y venir de la plática, le dijo, oiga, pero ¿está consciente que mi hermano no siempre fue pastor? Y tenía razón. Yo no siempre he sido pastor. Y me he equivocado. Y he cometido muchos errores. Y he tenido que pedir perdón. ¿Y sabe qué? También he tenido que perdonar. Aun cuando personas que han hecho algo, consciente o inconsciente, insisto, han dicho algo, han hecho una acción que termina dañando mis sentimientos, mis emociones, y ni siquiera vienen conmigo a pedirme perdón. Y los he perdonado. ¿Sabe por qué? Porque es una decisión. Es imposible, para mi punto de vista, para la Noriega es imposible perdonar bajo emociones. No se puede perdonar en las emociones. Lo he intentado y no he podido. Y usted me va a decir, ahora sí dígame, pastor, ¿va?
Y usted va a decir, pastor, pero es que pues usted es un ejemplo a seguir. Y créame que lo tenemos consciente. ¿Sí? Somos conscientes todos nosotros de eso. Y tenemos 4 ejemplos a quien seguir. Pero usted cree que yo no siento, que yo no tengo sentimientos, emociones, pensamientos propios. Lo mismo que le cuesta a usted, nos cuesta a nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? La decisión. Últimamente, y tiene que ser Dios, porque últimamente han sucedido cosas a mi alrededor que, híjole, a veces son expresiones al cielo, Señor, ya ven, por favor. Porque cuesta, porque es difícil. Y si todos somos sinceros aquí esta noche, todos tenemos algo que perdonar. Todos, sin excepción de alguno. ¿Y sabe por qué le digo que todos? Porque este modelo de oración que incluye y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, fue para todos nosotros. Las palabras de Cristo no dice aquí que nada más eran para esos 12 apóstoles. Las dejó en este modelo de oración. Y si la oración es la plática con Dios y nuestra vida de creyente y de cristiano está basado en la comunicación y en la oración con Dios, entonces mi hermano, mi hermana, todos los días tenemos algo que perdonar. Y muy probablemente alguien a quien tengamos que pedir perdón. Porque está en la palabra. No me lo estoy sacando de ninguna manga. Ahí está escrito en la palabra. E insisto, duele, es difícil, porque se involucran nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y yo me puse a pensar la semana pasada cuando Chuy expresó estas cifras acerca de la gran diferencia entre una deuda y otra. Yo estoy casi seguro que si ese hombre al que se le perdonó tanto hubiera podido expresar la cantidad monetaria que se le estaba perdonando en esa cifra tan grande, se hubiera detenido a meditar que esa persona también necesitaba su perdón, que ese que le debía a él era más fácil perdonarlo porque los números eran muy diferentes. De igual manera con nosotros, si nosotros nos podemos poner a pensar en cuál es la gravedad de una cosa u otra según el juicio, según incluso las reglas en las que vivimos en sociedad, probablemente a nosotros se nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros tengamos que perdonar. Se nos perdonó la paga del pecado, es la muerte espiritual. Y déjeme le digo una cosa, usted y yo no hicimos nada, todo lo hizo Jesús. Por eso Jesús, con toda la boca llena de razón, dijo: si ustedes no perdonan, mi papá no los va a perdonar. Si ustedes no aprenden, en otras palabras, a llevar una vida de perdón, y si lo quieren más desmenuzado, si ustedes no aprenden a vivir una vida ligera en emociones, no podrán ver el tamaño del perdón que mi papá a través de mi vida les ha otorgado. Pero aún así nos cuesta tanto y es tan difícil. Esta palabra perdón tiene su origen en la lengua latina, perdonare. Esa palabra se divide en dos. En la preposición per, que significa a través de, y el verbo donare, que significa dar o donar. Se puede traducir de la siguiente manera: el perdón se expresa a través del dar. Perdonar, a través de dar. Se expresa a través del dar. ¿Y sabe por qué he entendido que las palabras que salen de nuestros pastores al decir tienes que perdonar, tienes que dejar ir a esa persona y lo que te hizo? Por la generosidad que hay en sus vidas. Porque al generoso no le cuesta dar. El generoso expresa su corazón al dar.
Sin embargo, nosotros volteamos muchas veces las cosas y pensamos que la generosidad solamente se traduce en el dinero, y no es así. Un corazón generoso es un corazón que sabe perdonar. Es un corazón que sabe dar desinteresadamente. Cosas que suceden en la vida y que necesitamos soltar, dejar ir. Y este mensaje yo le puse después del perdón. Porque hay cosas que necesitamos hacer después de perdonar. Y estuve meditando y estuve pensando y estuve buscando en la Escritura algunas cosas que pudiéramos nosotros aplicar en nuestra vida para que esto del perdonar en nosotros sea más llevadero, más ligero, más fácil para cada uno de nosotros, y que en la práctica sea, como le digo, más fácil poderlo llevar a cabo. Estuve pensando, y después del perdón, pues ¿qué seguirá? Después del perdón, ¿qué se hace? En esa semana que pasó, tuve una experiencia muy dolorosa para mí. Incluso en la mañana que andaba con el pastor Bobby en algunos mandados, me decía: ¿cómo estás? Porque pues fue un día largo, un fin de semana largo, ¿verdad? Ayer la iglesia estuvo cerrada, fue un día libre, y me pregunta: ¿cómo estás? Y le dije: ¿sabe qué? He tenido días difíciles, porque pasó algo y me cuesta mucho, y estoy molesto, y estoy enojado, y no puedo con esto. Y me sinceré con él. Y ayer en la tarde platicaba con mi esposa. Sucedió algo en la familia y le dije: ¿sabes qué, Brenda? Necesito hablar contigo porque esto me está rebasando. Le dije: esto que me sucedió, que nos hicieron a mis hermanos y a mí, no puedo con ello porque no es justo, no se vale. Y empecé a desahogarme con ella. Y lo primero que me dijo ella: tienes que soltar. Y muchos de ustedes han escuchado esas palabras incluso de mí. Pero ¿sabe una cosa? Yo no estaba viviendo lo que ustedes. Y a veces suena fácil decir: tienes que soltar eso que estás viviendo, eso que te está sucediendo, para que puedas seguir avanzando. Y cuando lo escuché de la boca de mi bella esposa, dije yo: ¿qué? Tú tienes que estar de mi lado, tú me tienes que decir: dales con todo, desquítate. Y mis emociones estaban como la película de Intensamente, porque no tenía control sobre eso que me estaba sucediendo. Y ayer le dije: ¿y sabes qué? En mi frustración, porque es parte de, le dije: yo te voy a pedir que me des chance de hacer esto por mí solo. No le quise decir: no te metas, en esas palabras, ¿verdad? Pero dame chance. Y ella me escuchó. Y ella me dijo: ok, no me voy a meter. Pero sé que por dentro, telepáticamente, me estaba diciendo: pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y cómo es difícil que tu esposa te diga esas palabras. Y hoy en la mañana, platicando con mi papá, el pastor Bobby me dice: hijo, tienes que dejarlo ir. ¿En serio? Y me metí con esto, y le soy sincero, este mensaje ya lo había estado preparando desde semanas atrás. Pero esto era cuando yo tenía que aplicarlo a mi vida. Este tiempo en mi vida, estos días que he estado pasando esta situación, son el momento correcto para aplicar la palabra a mi vida. No digo que no es todos los días, usted me entiende lo que quiero decir. Y el primer punto, después del poder perdonar, del decidir perdonar, es que tienes que soltar. Porque muchas veces venimos y sí, es un mensaje que toca nuestra vida, la palabra nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos revela. Y sí, también en la emoción decimos: sí, yo perdono, y hasta decimos el nombre de quien queremos perdonar. Pero tan pronto termina la reunión, usted lo que vino a dejar al altar lo levanta todito, el itacate como el palo del Chavo del 8,
Y hasta con el pañuelo saca las lágrimas y se las lleva también. Y no soltamos. Y nos los volvemos a llevar con nosotros. Y ese cúmulo de emociones y sentimientos se vuelven a levantar otra vez en nosotros. Y terminó siendo una llamarada de petate lo que vivimos, cuando pudo haber sido una realidad. Y eso pudo tomar, o como dice la palabra, hacerse carne en nosotros. Esa palabra penetrar hasta lo más hondo y arraigarse y dar un fruto en nuestra vida. Necesitamos soltar. Colosenses capítulo 3 verso 13 dice en la palabra: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Más directo, a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. No hay vuelta de hoja. El Señor es claro en su palabra. Y eso es algo que necesitamos entender, que no es nuestro perjuicio, sino nuestro beneficio aplicar la palabra de Dios a nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestros días en esta tierra. Efesios capítulo 4 verso 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Vuelvo a decir, el perdón es una decisión. Y no gira en torno, ¿sabe?, a la persona que nos dañó. Gira en realidad en torno a la actitud que nosotros tomamos y a lo que haremos al respecto. Proverbios 17:9 de la Nueva Traducción Viviente dice: cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Le pregunto, ¿dónde es que buscamos a Dios sino en nuestra intimidad? Esta relación con Dios, con el Espíritu Santo. Porque cuando hay falta de perdón en nosotros y esas cosas están en nuestra mente dando vueltas y vueltas y vueltas, vamos a nuestro tiempo de oración y eso sigue ahí, mire, dando vueltas y vueltas y vueltas. Por eso la palabra dice: cuando perdonamos una falta, el amor florece. Si perdonamos y soltamos, esta relación con Dios se hace más fuerte, porque estamos aprendiendo a vivir como la persona de nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. El amor florece, pero si la mantenemos dándole vueltas, separa a los amigos íntimos, irrumpe y divide esta relación de intimidad con nuestro Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Necesitamos olvidar. Se nos olvidan muchas cosas, pero eso no, ¿verdad? Y ahí estamos hasta que, híjole, me los va a pagar. Por eso deuda. Porque terminamos diciendo: y me las vas a pagar, ¿verdad? Y esa es nuestra actitud. Pero si aprendemos a olvidar, ¿para quién cree que usted que será el beneficio? Primeramente para nosotros. Porque usted está ahí, mire, dándole vueltas a lo que una persona le hizo y la otra anda allá como si nada, viviendo su vida. Y puede que no se haya dado cuenta, o que si se dio cuenta y no le importó, pero ahí anda haciendo su vida como si nada. Es que esa persona me quedó a deber 5 pesos desde la secundaria. ¿Cuántos te ha dado Dios ya a partir de ese momento? Que a lo mejor ni merecías. Yo me explico. Necesitamos olvidar. Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, dice la palabra, recibirán misericordia. Miqueas capítulo 7 verso 18: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida
el pecado del remanente de su heredad? Pregunta el profeta Miqueas. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Necesitamos aprender a olvidar, porque si no olvidamos nuevamente, ahí vamos a traer esa ofensa. Y mientras más la pensemos, es como regar la plantita, o ese frijolito del experimento, ¿verdad? En la escuela. Y ahí va entre el algodón echando la raíz. Y es lo mismo en nuestro corazón. Echa raíces y para sacarlo es más difícil después. Cuesta más, duele más. Porque seguimos viendo a la persona y anda como si nada, aparentemente, ¿verdad? Pero los que más sufrimos somos nosotros mismos. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Tomar una decisión de restaurar o no la relación. La palabra es clara y dice que necesitamos perdonar. Pero si alguien me ayuda, yo no he encontrado donde a fuerza necesitemos restaurar una relación, donde estemos obligados a mantener esa relación. Pastor, ¿es que usted tiene que decir que tenemos que restaurar? Tal vez sí, es lo mejor, buscar una restauración, y la palabra lo dice. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esfuércense, inténtenlo, trabajen en pos de vivir en paz con todos. Pero hay unos temas tan delicados que yo en lo personal diría, mejor córtalo por la paz. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar, Señor? 7. Y Jesús le contestó, ¿cuántas? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y hablaban de un solo día, 24 horas. ¿Sí? Está en tu decisión. Nosotros siempre te diríamos, busca la restauración, porque el perdón es desinteresado, es dar sin un interés a cambio. En otras palabras, que no quede en nosotros, que nos esforcemos, dice la palabra, en llevar una vida en paz con todos, una vida santa. Cuarto punto, hay que enterrar. ¿Pero enterrar qué? Los recuerdos y emociones que provocó ese daño, esa falta, esa ofensa. Porque son los que más nos dañan. Esas memorias que quedan ahí de lo que nos sucedió. Y es el poder que nosotros le damos a esa ofensa para seguir viva y teniendo control sobre nosotros. Dice la palabra también en Miqueas capítulo 7, pero ahora verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escuché a alguien decir en una ocasión que cuando la palabra se refiere a lo profundo del mar, está hablando de unas profundidades tales que lo que llega a estar en esas profundidades ya no puede volver a salir, porque el peso del agua es tanto sobre esa profundidad que no permite que nada emerja nuevamente desde ese lugar. Y dice la palabra que el Señor allá se lleva nuestros pecados, de manera que no se puede recordar de todos esos. Nos enseña la palabra que Jesús no solamente nos cubrió con su sangre nuestros pecados, sino que los lavó. Y muchas veces el pastor Babi nos ha dado el ejemplo de lo que es una y otra. Cuando nosotros vamos a pedirle a Él perdón por lo que hicimos, de inmediatamente Él nos perdona. Y lo siguiente, cuando queremos volver a decirle, perdóname Señor por esto, ¿de qué estás hablando? Yo no sé de qué estás hablando, porque Él ya lo perdonó. Y la palabra dice que se lo llevó allá a lo más hondo, a lo más profundo
de la mar, de manera que ya no puede salir. Y si ya no puede salir, no puede venir a su memoria. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de hacer eso con esas ofensas que vienen a nuestra vida? La versión Dios habla hoy, este mismo verso dice: ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Y usted puede decir: pastor, pero es que usted no estaba viviendo lo que yo. Lo entiendo. Y podría tener la misma actitud en esa respuesta y decirle también: es que usted tampoco está viviendo lo que yo. Y también sería una verdad. Pero ¿sabe qué? No se trata de eso. Se trata de lo que dice la palabra. Se trata de que entendamos a la luz de estas palabras de Dios para nosotros lo que es mejor para nuestra vida, lo que nos conviene más, si lo quiere poner en esos términos. Ahora, ¿por qué no logramos perdonar? Hay unos enemigos del perdón, y esto yo lo leía en un devocional que encontré en la internet buscando acerca del tema, y me encantaron estos puntos y quiero compartirlos. No encontré autor, no puedo decir de quién son, pero creo que vienen de parte de Dios, porque trabajaron en mi corazón. Y soy sincero, sigo trabajando en esos 4 puntos que acabo de compartir. Y sé que toda nuestra vida tenemos que seguir trabajando en ello. Pero llegará el momento en que uno por uno los vayamos conquistando. Uno por uno, o sea, ok, si ya lo entendí. Cuando una ofensa quiera venir a nosotros, reconocerla: ya, diablo, ya sé por dónde vas, pero en mi corazón no puede entrar eso. He conquistado ciertas cosas y ciertas ofensas. Y dicen por ahí que la piel se te hace como de ¿qué? De jabalí, ¿verdad? Esa dura, impenetrable. Hay otras que son más sensibles y te pueden más, ¿sí? Pero cuando me pongo a pensar de esa persona que fue con mi hermano, digo yo, más de 20 años con ese pensamiento. Pero luego enseguida digo, pues gracias a Dios que ya lo soltó. Se tardó 20 años, pero se fue libre. Y esa es la finalidad del perdón: hacernos libres a nosotros. Que podamos cantar lo que cantábamos hace un rato, que somos libres, que no hay algo que el enemigo pueda poner en nuestra vida que nos controle. Y para terminar, solamente quiero rápidamente tocar unos puntos de cosas que son enemigos del perdón. El número 1 es la amargura. Es un enemigo fuerte contra el perdón. Y en nosotros se expresa en raíces que crecen en nuestro corazón, que echa esos sentimientos raíz tal en nosotros y crecen a tal grado que es difícil desarraigar. La amargura es un sentimiento de frustración que dura mucho. Es como un resentimiento o tristeza por alguna desilusión, traición o una injusticia. Algunos síntomas son las comparaciones, el victimismo, mensajes autodestructivos, entre otros. Otro significado que la gente le da a la amargura es depresión, donde la persona se enfoca en todo lo negativo. Está intenso, porque sin querer nos vamos amargando. Ahora, eso no significa una etiqueta en nosotros. La etiqueta que Jesús ha puesto en nosotros es justificado, es hijo, es libre, es nacido de nuevo, es perdonado. Pero de repente tenemos actitudes o llevamos a cabo acciones que demuestran que estamos experimentando esto en ese momento en nuestra vida, ¿sí? Y llega a ser tan intenso como una depresión. Y son focos de alerta.
Y más en la vida del creyente, porque el agua y el aceite no pueden mezclarse. ¿Y me sigue? Salmo 73:21 dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, dice el salmista. En este salmo en particular, el 73, el salmista había puesto sus ojos en cómo a los que no llevaban, en otras palabras, una vida recta delante de Dios les iba bien. Y en otro versículo dice que tuvo envidia de los orgullosos. Se dejó llevar por sus emociones. Y eso creó un sentimiento de amargura en él, que dice en sus propias palabras: estaba destrozado por dentro. ¿Alguien aquí ha experimentado frustración en su vida? Y es difícil superarla. Es difícil superarla. Por eso es que constantemente le estamos diciendo: lea su Biblia, ore a Dios todos los días, busque a la presencia de Dios en donde ande, escuche al Espíritu Santo cuando le habla y le manda focos de alerta. Porque déjeme decirle una cosa: emociones y sentimientos todos los días experimentamos. Todos los días los experimentamos. El segundo, la ira. Híjole, ¿cómo fue esa, pastor? Que Dios da alimento a la viuda, al huérfano, ¿no? Estábamos un día en la oficina. No sé si íbamos a compartir alimentos, creo que sí. Terminó diciendo estas palabras el pastor Jorge y se le acabaron los calificativos y el único que quedaba yo para ver y decirle también al que voltea conmigo y dice: y al iracundo. Y yo dije: ay, espérame, ¿qué onda? La ira es algo intenso. Es un nivel más intenso del enojo. ¿Y me está entendiendo? Cuando perdemos el control, cuando esto dentro de nosotros quiere explotar, y como esas caricaturas de antes, prendernos en llamas y que salga todo eso como tiene que salir. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero quiero dejar claro que es un enemigo del perdón. La ira es una violencia desenfrenada, mientras que el enojo es más como un descontento. Una violencia desenfrenada. El enojo es un descontento. ¿Sí? La ira también se define como un apetito o deseo de venganza. Santo Jehová. Es un sentimiento de indignación causado por mucho enojo. La ira es cuando la intensidad de nuestro enojo llega a otro nivel. En algunas ocasiones lleva a una conducta de dañar o lastimar a las personas. Y ojo, no solamente es física, psicológica, verbal. Una mirada, un gesto, un ademán. Violencia desenfrenada. Y eso no puede existir en nosotros. No debe existir en nosotros. Ni por una sola ocasión. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Ya ve, ya se está enojando. Porque el amor vive en nosotros. Dios es amor. Es que usted no ha experimentado. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le dice que no? Hay de temperamentos a temperamentos, pero no podemos perder el control. Y si ya lo perdió, pídale perdón a Dios. Y pídale perdón a esa persona con el que lo perdió. Daniel 3, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, porque los 3 jóvenes no quisieron inclinarse ante la estatua que había mandado hacer y adorarle. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Contexto: este rey mandó hacer una estatua
por recomendaciones de otros, bla, bla, bla. Al toque del cuerno de la trompeta, todos se inclinan a adorar, y el que no, al horno de fuego. Estos jóvenes tenían temor de Dios. Los acusaron delante del rey, le dijeron: esos muchachos no se quisieron inclinar, rey. ¿Cómo de que no vamos a hablar con ellos? Los mandó traer, les preguntó: ¿es cierto lo que me están diciendo? Le contestaron, pues, como que hasta la pregunta es necia, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Y ahí fue cuando dice que Nabucodonosor lo perdió y se llenó de ira, que hasta su rostro le cambió, e hizo mandar calentar ese horno 7 veces más. El resto de la historia termina en que Dios los libró de ese calor intenso por reconocer que Dios era el Dios y no otro, por no adorar y no inclinarse ante ídolos ni ante imágenes. Los libró, y dice que cuando salieron de ese horno no olían ni a humo, ni uno de sus cabellos se había quemado. Y cuando el rey se dio cuenta del poder del rey, del Dios de estos jóvenes, reconoció a ese Dios y reconoció el corazón de quienes los habían acusado y los echó. Y dice la historia que todavía ni llegaban y ya los había consumido el fuego. Intenso. Se llenó de ira ese rey. El otro es el enojo. Es enfadarnos por alguna situación o persona causada por un disgusto. Un poquito más abajo de la ira, ¿verdad? También se define como cosa que ocasiona molestia. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Muchas veces nos hace decir palabras o hacer cosas que no son correctas, decisiones que hieren y lastiman a las personas. Normalmente el enojo nos lleva a querer revancha o venganza en medio de la situación. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Efesios capítulo 4, versos 22 al 27 y luego 31 y 32 le leo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Verso 25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, fíjese lo que dice la palabra: no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando permitimos que el enojo nos controle, estamos pecando contra Dios. Lo dice la Escritura. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando usted y yo nos enojamos, mi hermano, es una puerta abierta de par en par para que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Ouch. Culpable, ¿verdad? Verso 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice la Escritura, verso 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y cuarto enemigo del perdón, y con esto termino. Uno es el orgullo. Híjole. Una vez dije, está bien calladito, ¿verdad? Y alguien que me ama mucho me dijo, dicen mucho eso, pero en realidad yo creo que la gente está poniendo atención. Entonces, usted se ha dado cuenta, he dejado de decir que está bien calladito. Pero está bien calladito. Y espero que sea porque estamos prestando atención a la palabra. El orgullo es uno de esos, en uno de sus sinónimos es la soberbia. Y ese estado o sentimiento de superioridad de nosotros mismos hacia las personas. Ouch. El orgullo es una autoestima exagerada que nos lleva a patrones negativos. Una persona con orgullo
no quiere doblegarse y pedir perdón porque lo ven como un fracaso o como una humillación. Pídeme perdón, no porque, aunque se lo digan con esas palabras o bonito, es que tienes que pedir perdón. No, yo no le voy a pedir perdón a nadie. Dijo el pastor Jorge, me estoy metiendo en lugares espinosos. Pero ¿sabe qué es necesario? Es necesario que examinemos nuestro corazón. Y como le dije al principio, estas palabras son a mí primero. Y Dios me dio unas cachetadotas con esto, por esta situación que estaba viviendo. ¿Cuántos quieren saber lo que estaba viviendo? Chismosos. Y a mí no me gusta el chisme, no les voy a decir. Pero era difícil. Y digo era porque he aprendido a través de la luz de la palabra en estos últimos días a que tengo que soltar, a que tengo que olvidar, que tengo que enterrar todas estas emociones y sentimientos. A que mi esposa no me tenía que decir, sí, dales con todo y yo te ayudo, sino calmarme y decirme, Alan, tranquilízate, piensa claro, ¿qué dice la palabra? Pero ella también sabe que en algún momento yo también le voy a decir, Brenda, cálmate. Porque ¿sabes lo que dice la palabra? Que hombre con hombre se afila. Y no quiere decir que un pelado con un pelado, ¿verdad? Y la Biblia dice que dos son mejor que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Porque si uno empieza a sentir todas estas emociones, el otro le echa el agua para que se apague el fuego. Pero déjeme decirle una cosa, yo le entiendo por lo que pasa. Mi oración es que usted a mí me entienda, de que Dios me habló directo. Alan, estás equivocado, tienes que soltarlo, tienes que perdonarlo, tienes que dejarlo ir. Porque al final de cuentas, ¿sabe qué? No hicieron nada contra mi integridad física. No hicieron nada en contra de mi esposa, ni en contra de mis hermanos y sus familias. Entendí que todo lo que hicieron fue en su propio perjuicio. Y mi oración se cambió. Señor, ten misericordia de ellos, tanto como la has tenido de mí. No me debe nada. Y estoy en ese proceso después del perdón, de buscar el olvidar, el soltar, el enterrar. Y darme cuenta que esos enemigos del perdón están viniendo con toda su fuerza en contra mí, tratando de llenarme de amargura, tratando de llenarme de orgullo, tratando de llenarme también de ira y de enojo. Pero esas cosas no vienen de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios es el amor y la paz con todos. El amor y la paz con todos. Y no se lo digo porque ahora tengo un título. A mí eso no me importa. Lo único que me importa es que cuando yo llegue delante de la presencia de Dios, me diga, bien hecho, Alan. Fueron pruebas difíciles. Tocaron tus fibras más sensibles, en tus emociones. Pero mi palabra salió a flote. Y lo entendiste a tiempo, antes de pecar contra otros. Porque déjeme le digo, me daban ganas de ir con esas personas. Y ya no sé si solamente decirles o qué más. Pero entendí que eso no era lo que yo necesitaba hacer. Porque ¿sabe qué? Lo que va a salvar al mundo no es esas reacciones de nuestras emociones. Lo que va a salvar al mundo es que usted y yo les presentemos a un Cristo vivo, a un Cristo amoroso, a un Cristo con los brazos abiertos y de perdón, que en la misma cruz del Calvario, al estar derramando toda su sangre para perdonar nuestros pecados, expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en el libro de Hechos capítulo 7 veo a un hombre llamado Esteban, un seguidor de la vida de Jesús,
que cuando lo acusaron injustamente, él derramó de su corazón toda la palabra que había dentro de él, y al final esos líderes religiosos se encendieron en tal ira que lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Y que él, estando delante de todas esas personas y recibiendo las pedradas, volteó al cielo, con un cielo abierto, y viendo a Jesús parado. Y esas mismas palabras que expresó Jesús en la cruz salieron de este hombre Esteban, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos entender una cosa: Él nos perdonó primero, y nos perdonó incluso antes de nacer. ¿Sabía usted eso? Que antes de que usted y yo naciéramos ya habíamos sido perdonados. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces poder perdonar? ¿Por qué es tan difícil poder expresar una decisión de decir no me debe nada? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué duele tanto en nuestro sentir el soltar a través de una decisión lo que alguien más nos ha hecho? Le pregunto una cosa: ¿usted le quiere robar una sonrisa a Dios? Bueno, no robar, sino poner una sonrisa en su rostro. Hágalo feliz esta noche, aquí en su casa, en camino a su casa, cuando usted lo decida. Pero ponga una sonrisa en el rostro de Jesús al poder perdonar y decidir perdonar lo que hasta este día no ha perdonado. Lo que hasta este día usted no ha decidido perdonar. Porque si hablamos de poder, nunca vamos a poder. Pero si hablamos de decisiones, ahí sí es donde entra nuestra voluntad.